paciente que no controla bien su asma va a tener una mala calidad de vida. No va a poder tomar cosas heladas, no va a poder nadar, no va a poder correr. Cuando ríe, le silba el pecho, le falta el aire. A veces incluso pasa las noches desvelándose porque su asma le está fastidiando, le falta el aire, le silba el pecho. En esos casos incluso el paciente puede terminar en una emergencia, puede terminar hospitalizado, en cuidados intensivos, incluso en algunos casos hasta en la muerte. Por eso es que es importante que este paciente sea evaluado siempre a tiempo para poder prevenir todo esto. Cuando un paciente llega a neumología peruana y tiene asma, usualmente llega en crisis. Ahí lo que hacemos de inicio es tratar esa crisis con inhaladores, desinflamantes, etc. Una vez que ya está mejor, que esto sucede más o menos en una semana o en 2, ya empezamos con la parte de prevención. Esta es la parte más importante, es la parte diferente. Y ahí usamos otros tipos de inhaladores. Por supuesto, le vamos a hacer pruebas para saber qué tan mal está su asma, qué tipo de asma tiene, si tiene una alergia adicional, si tiene otras patologías extras. Y con todo eso armamos todo un tratamiento que puede incluir las vacunas para la alergia, algunos inhaladores de última generación, etcétera, etcétera. Las vacunas, por ejemplo, para neumococo, influenza. Todo ese programa lo vamos a tener una vez que tengamos al paciente. Adicionalmente, tenemos un seguimiento del paciente a través de nuestras enfermeras que van a verificar si el paciente entendió la receta, verificar si el paciente está usando bien sus inhaladores, si llega a cumplir adecuadamente su inmunoterapia, si necesita alguna ayuda adicional, si no entendió algo, si tiene algún mito que nosotros debamos ayudarle a comprender sobre su alimentación, sobre lo que debe hacer en el día a día. Todo eso hacemos en nuestro programa. Por supuesto, todo este seguimiento es con visitas regladas a nuestros médicos que poco a poco se van espaciando hasta lograr que nuestro paciente esté realmente bien. El 80% de las personas que sufren de asma también sufren de alergias. Y la mayoría de pacientes que llegan dicen, yo quiero curarme de mi asma. Lo más parecido que existe a la curación del asma es la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? Pues es hacer que el paciente se acostumbre a aquellas cosas que le causan los síntomas, que le causan sus alergias. Usualmente vamos colocándolas mensualmente y llegado cierto tiempo el paciente comienza a bajar los síntomas, a bajar la necesidad de medicamentos y entonces en muchos casos incluso puede que se quede sin mayor tratamiento. ¿Cuánto dura el efecto de este tratamiento? Puede durar por 7 o 10 años por delante y eso es lo más parecido que tenemos a una cura del asma. Cuando un paciente con asma severo o con rinitis severas llegan a neumología peruana, van a requerir la ayuda de más de un profesional. Y en ese caso contamos pues con el neumólogo para ver el asma, y si es alérgico vamos con el alergólogo, y si tiene por ejemplo un problema de nariz intenso, una rinitis, pólipos, vamos con el otorrino. Y no solamente eso, sino que este paciente va a necesitar que le hagan un seguimiento constante para ayudarle a usar sus medicamentos, si usa adecuadamente los inhaladores, etc., si está controlado, y eso lo hace en nuestro programa de enfermería. Realmente el paciente recibe toda una atención integral de todos sus problemas y no solamente de una sola especialidad. El 90% de los pacientes con asma no tienen un adecuado control de su enfermedad. Es por eso que en los países de primer mundo se ha implementado un programa de asma. En neumología peruana hemos implementado este programa a través de nuestras enfermeras, las cuales se encargan de evaluar que el paciente haya entendido bien su receta, que además use adecuadamente sus inhaladores,
miran cada vez que usan sus inhaladores hasta que lo hacen perfectamente. Sabemos además si el paciente está logrando el control adecuado de su enfermedad, entre otras cosas. Todo eso es importante. Sin embargo, lo más importante es el compromiso del paciente para poder ayudarnos, realmente ayudarlo.